Vamos a recuperar, como he dicho antes, unas cuantas diapositivas y nos vamos a colocar en situación avanzando en el punto en el que más o menos habíamos dejado las clases antes de las dos últimas clases, que fueron de preguntas y respuestas, si recuerdo bien, aunque sí, debía ser así. Para que sepamos, estamos hablando de una fase en esos procesos llamados de muerte por el ser humano común, pero que son de vida, únicamente cambio y transformación para el que está más o menos despierto. Estamos hablando de la fase en la que el cuerpo físico ha dejado ya de existir y nos encontramos en los planos internos yendo en una especie de viaje al encuentro de lo que llamamos el ser verdadero, el nivel divino, que es el linaje de todo ser humano. Para verlo a través de las diapositivas, pues habíamos comenzado en su momento por esta, que habla de la vida, y que esta es un trozo del tratado, bueno, un párrafo del tratado de los 7 rayos del tibetano, que dice: entonces es emitida una palabra, el descendente punto de luz asciende, respondiendo a la apenas perceptible nota de llamada, atraído a su fuente de donde emanó. A esto el hombre le llama muerte y el alma le llama vida. Habíamos dicho que en la historia y en el presente de nuestra existencia nosotros estamos experimentando la vida, y esa vida es un continuum, una continuidad de conciencia que va desde la noche de los tiempos hasta no se sabe cuándo en el factor tiempo, que vamos pasando por definidas experiencias de encarnación y desencarnación. Aquí dice que la desencarnación es una llamada de la parte divina o de la parte interna, superior y magistral que todo individuo tiene, aunque no sea consciente de ella, y que cuando esa nota de llamada se emite, pues el ser humano desencarna, vuelve hacia la divinidad y ocurren toda una serie de procesos que después vuelve a encarnar y sigue ese ascenso en conciencia que va desde el ser humano más simple hasta lo que llamamos un maestro de sabiduría, un santo, etc. Este proceso, pues habíamos dicho que es una destrucción de los principios humanos, el cuaternario inferior se disuelve, los principios superiores se liberan, el elemental físico ha perdido el dominio, el cuerpo etérico sometido a la ley de atracción espera el tirón final del alma y el último anclaje se rompe, el hilo de la vida se desata del corazón. Lo digo así rápido porque ya lo hemos estudiado esto, solamente un recordatorio. Y entonces el cuerpo etérico emerge del cuerpo físico gradualmente, sin brusquedad, y recordemos que hay dos salidas principales y una salida mediana, que era la que llamábamos la salida de bombero. Se puede salir por la cabeza, se puede salir por el centro del abdomen o se puede salir por el corazón, y decíamos lo de bombero porque salen por el corazón los seres humanos que han tenido su vida polarizada en actos de amor. Y poníamos el ejemplo de los bomberos porque muchas veces su profesión es una profesión de servicio a la civilización, a la humanidad. Este proceso, dice, recordemos, lo hemos estudiado y esto está un poco desenfocado. Es el proceso, como he dicho al principio, en el que de todo lo que somos, que está representado por el árbol de la vida en 4 esferas o en 7 planos, el nivel divino, el cuerpo físico, nuestra exteriorización material, de todo esto que somos, el cuerpo físico ya ha desaparecido. Ya hemos estudiado todo eso que ocurre cuando ha desaparecido el cuerpo físico, y también los estadios de experiencia que están más cercanos a esa desaparición del cuerpo físico. Ahora estamos adentrándonos hacia los planos internos para estudiar qué es lo que va a pasarnos allí una vez más y qué es lo que está ocurriendo con estos seres queridos que han ido delante de nosotros. Aquí hay una anotación que nos recuerda que la cremación o la incineración es un medio muy efectivo
para acelerar todos estos procesos y para que no hayan demoras en lo que un ser humano debe vivir y debe experimentar después de que ya no tiene cuerpo físico. Recordemos, estamos hablando que ya no hay cuerpo físico allí. La disolución rápida dice: si la persona está evolucionada y consecuentemente desapegada en pensamiento del plano físico, la disolución del cuerpo vital puede ser extremadamente rápida. Aquí nos dice de estos aspectos todavía relacionados con el plano físico, que si el individuo está muy entrenado o experimentado, si ha meditado mucho, si tiene experiencia ya en los planos internos o lo que puede ser la vida más allá del cuerpo físico, el proceso de despegarse de lo que es estrictamente material puede ser bastante rápido, y en otros casos puede ser muy lento. Y nos podríamos encontrar con un individuo que habiendo fallecido pues está muy apegado a su cuerpo físico y él lo ve desde los planos internos y lo cuida y lo quiere todavía, como si dijéramos, si lo quiere resucitar o lo quiere volver a habitar. Puede estar muy apegado o muy atado a la tierra, como se dice vulgarmente. Sin embargo, si el individuo está desapegado en pensamiento y ha trabajado estos aspectos, los procesos de despegue, por llamarlos de esta manera, pues como dice aquí la imagen simbólicamente, son muy rápidos y suelen ser bastante efectivos, es decir, que ocurren muy bien. Lo normal es que ocurran bien, y cuando no ocurren bien estamos en procesos que podríamos llamar anormales. Entonces, la restitución finalizada, complementada a la disolución, el proceso de restitución se ha logrado. A la muerte física nosotros la llamamos la restitución, no la llamamos muerte porque la conciencia no muere, la vida no muere, muerte es una palabra que quiere decir finalización y que quiere decir el final, el término de algo. Aquí la vida y la conciencia no han terminado, no terminarán nunca, siempre estamos vivos, siempre estamos conscientes o en un proceso de consciencia, por lo cual no es muerte, la llamamos restitución porque hemos de devolver aquello en lo que nos hemos estado expresando, que es el cuerpo físico, a las fuentes de donde ha venido. Y esta vuelta, este retorno, lo llamamos restitución porque lo restituimos, lo volvemos a poner donde estaba, de una manera automática. El agua de nuestros cuerpos físicos va a las fuentes del agua, el calor a las fuentes del calor, la tierra a las fuentes de la tierra y el aire a las fuentes del aire. Como hay una vida elemental allí, son vidas que restituimos para que sigan su camino. Nosotros expresamos nuestra conciencia a través de vidas elementales, como hemos estudiado anteriormente, y si esto no os suena o no lo habéis estudiado, repasad los vídeos, los 20 primeros vídeos del arte de saber morir, que allí lo explicamos con bastante detenimiento. Pues esas vidas a través de las que nos expresamos, que están concernidas principalmente al plano físico, en ese nivel, esos 4 niveles elementales, los devolvemos, por eso lo llamamos restitución. Algo así como lo que dicen las iglesias, que dicen pues las cenizas vuelven a las cenizas o la tierra vuelve a la tierra, pues en ese sentido. El ser humano se encuentra libre, al menos durante un tiempo, de toda reacción de atracción a la materia. Es decir, que llega un instante en el que el humano que ha fallecido, el hombre o mujer que ha fallecido, ya no está atraído por nada del plano físico. Pasa un determinado tiempo en los procesos de restitución y cuando ha pasado ese tiempo ya no le atrae nada. No se siente ligado a las cuestiones familiares, a las cuestiones de ambición, a las cuestiones de posesión de bienes, ni siquiera a los proyectos. Estaba escribiendo un libro o estaba esculpiendo una gran estatua o componiendo una familia, si queremos. Algo así. Pasado un tiempo, que es el tiempo de la restitución, el cuerpo físico ha desaparecido, las esencias vitales se han dispersado y han vuelto a la fuente, la conciencia que ocupaba esto está
se desapega y ya no tiene interés. Fijaros, aquí dice, no hay reacción a la atracción de la materia física, está completamente desapegada. Tengamos en cuenta que todos los seres humanos, si no son estudiantes espirituales muy avanzados o adeptos o maestros, cuando fallecemos, generalmente fallecemos en medio de un proyecto, eso lo había dicho en otra clase. Siempre se nos interrumpe un proyecto. Si nosotros decimos, bueno, ahora voy a jubilarme, cuando me jubile voy a estudiar piano y tengo las ganas de llegar a ser un buen pianista, por decir un proyecto que pueden ser muchos, o voy a irme a vivir a una torre y entonces voy a vivir en la montaña, o voy a dedicarme a la pesca. O hay un proyecto, o simplemente más jóvenes, ¿no?, que decimos, pues ahora acaba de fundar una empresa, o se acaba de casar, o va a tener un hijo, hay un proyecto en medio. Siempre, generalmente, es muy difícil que no sea así, pero generalmente cuando nos vamos de la existencia en el plano físico, hay un proyecto que se interrumpe. O sea, es como si dijéramos, somos interrumpidos en un proyecto. ¡Ostras! ¿Por qué ahora? Si no he terminado la carrera, la que sea. Entonces, siempre hay algo que nos suena como que esto no lo he terminado, pero esto es una cuestión de ignorancia por nuestra parte, porque en los vídeos anteriores hemos hablado mucho al respecto. Sin embargo, en esta ocasión lo traigo a nuestra atención porque es tal el interés en los proyectos que uno tiene antes de fallecer, que en el momento en que ya ha dejado su cuerpo físico y ha ocurrido esta fase transitoria de restitución, todos esos proyectos son nada. No atraen más nuestra conciencia, no nos interesan, dejan de interesarnos. Y cuando hablo de un proyecto que puede incluir pareja, puede incluir a los padres o a los hijos o a los hermanos, o algo muy importante, una obra artística o una obra empresarial. Todos los proyectos, llamados así, o todas las empresas, todos nuestros intereses dejan de interesarnos, porque era una experiencia relacionada con el plano físico y ya no tenemos capacidad de contactar ni de hacer nada en el plano físico, y tenemos un universo extraordinario por delante. Observar lo siguiente: si una conciencia, o sea, la nuestra, la colocamos más o menos por aquí, es decir, con la capacidad de mirar mentalmente hacia un mundo, hacia un nivel, ha estado mirando aquí, que es del plano físico, y ha estado ocupado del metro, la nómina, llegar pronto al trabajo y tarde a la casa, o al revés, etcétera, etcétera, etcétera. De momento esto se le corta y entonces mira hacia arriba, y fijaros la diferencia de mirada en cuanto a lo que puede ver, si ha estado mirando hacia abajo y ahora tiene la capacidad de mirar hacia arriba. O sea, el universo de visión es impresionante en relación a donde se estaba mirando. Era como que toda la vida habíamos tenido la cabeza metida dentro de una caja de zapatos, pero zapatos grandes, para gigantes, así. Metemos la cabeza dentro y miramos lo que está ahí dentro de la caja, y de repente sacamos la cabeza y miramos el resto del mundo. Pues en el momento en que uno ha fallecido, ha girado su mirada, sus intereses, y estamos hablando de intereses personales, o sea, que están muy limitados, pero la impresión de la visión interior es tan fenomenal que esto pierde su importancia casi completamente. Digo casi completamente en atención a vosotros, porque si lo dijera para mí diría completamente, pero para que no os sorprendáis mucho digo casi completamente. Sorprendáis mucho porque tenéis a veces experiencias en relación a los abuelos, a los que se han ido, a esto, lo otro, y esto que tiene su valor y que puede ser muy real, no está generalmente, siempre hay excepciones, pero no está completamente ligado a la conciencia que habitó un cuerpo y que tuvo una experiencia, porque esa conciencia se ha ido, tiene mucha tarea que realizar. Para empezar, desde el punto de vista personal, y cuando digo personal quiero decir que siente, piensa igual como estamos sintiendo y pensando nosotros ahora.
igual, solamente que está viviendo un nivel de experiencia, sintiendo y experimentando tan grande que lo del plano físico no le atrae para nada. Es una minucia, una minusculidad, una caja de zapatos, y ahora tiene todo Nueva York frente a él, y antes tenía la cabeza en una caja de zapatos. Si no queréis Nueva York, es igual, el desierto del Sáhara, todo enorme, en un amanecer, y antes la cabeza metida en un cubo, si queréis. La cuestión es que esto todavía desde un ámbito personal, y personal quiere decir metido dentro de unos vehículos, el vehículo emocional y el vehículo mental. Ahora el proceso viene por experimentar la muerte, no solo del plano físico, sino la muerte del nivel emocional, la muerte del nivel mental, que es como sacarse vestiduras. Cuando se saca estas vestiduras, se saca la personalidad totalmente. Cuando se saca la personalidad, queda el verdadero ser. Entonces entra en un sol, el sol de Tiferet, el sol de Keter, entran los niveles de espiritualidad y de experiencia tan amplios, tan intensos, que son incomparables a lo que ocurría dentro de las 3 dimensiones del plano físico. Esto nosotros lo podemos prever, atisbar y comenzar a experimentar en los niveles de meditación. Cuando trabajamos en meditación nos adentramos y emulamos este proceso, y al mismo tiempo estamos intentando en el plano físico y con el cuerpo que estamos encarnados, estamos intentando pues desenvolver la conciencia que nos permita adelantarnos en este proceso evolutivo. Así que el ser humano se encuentra libre, al menos temporalmente. ¿Por qué dice temporalmente? Porque luego volvemos a encarnar y volvemos de nuevo al plano físico. Pero será más adelante. Y de la atracción de la materia. Cuando el individuo ya está en este nivel, entonces viene la eliminación. La eliminación, esta fase, el ser humano se encuentra en sus cuerpos sutiles, listo para el gran acto denominado el arte de la eliminación. Este es un cuadro de Roerich, y esto podemos interpretarlo como la conciencia que se ha liberado de las experiencias del plano físico y ya está libre. ¿Libre de qué? Libre de las limitaciones del plano físico, de los sentidos, de la capacidad de comunicarse en el plano físico y de las experiencias propias del plano físico. Ahora tiene otras experiencias que vivir y experimentar. Y como estamos hablando del proceso de la muerte, que es el proceso de la desencarnación, en realidad, desencarnar y luego volver a encarnar. Como hablamos del proceso de desencarnar, lo que ahora hemos de desencarnar es, ya que hemos desencarnado el plano físico, ahora hemos de desencarnar el nivel de Yesod, Malkut, Yesod. El nivel de Yesod significa el nivel psíquico, significa el plano astral, significa el nivel emocional. Todo lo que está relacionado con este mundo de emociones forma parte de nuestra experiencia, pero es una substancia viva, es un cuerpo de expresión, es un plano, es una vestimenta dentro de la cual se encuentra nuestra consciencia. Así que el quitarnos el plano físico o el cuerpo físico lo hemos comparado, por ejemplo, a quitarnos un abrigo. Nos quitamos el abrigo y lo dejamos, ya estamos sin ese abrigo tan pesado. Ahora nos quitamos otra ropa, nos quitamos los jerseys, pantalones, etcétera. Luego nos quitaremos ropa interior, luego quedaremos desnudos. Desnudos es la verdadera cualidad de conciencia que en verdad somos, lo que verdaderamente somos, que después nos volvemos a vestir y lo expresamos a través de esas vestimentas. Este segundo gran paso, este paso de dejar que muera, por llamarlo de esta manera, el nivel emocional, o desvestirnos del nivel emocional, se llama eliminación. Ya no se trata de restituir y de devolver, sino que se trata de eliminar. Hemos de eliminar aspectos de experiencia y cuerpos de expresión
que hemos estado creando. Así que en sus cuerpos sutiles el ser humano está listo para la segunda fase, y esta segunda fase es el arte de la eliminación. El arte de la liberación que decíamos, perdón, de la eliminación, lo podemos mirar también en este gráfico, aquí en este gráfico, como los aspectos que realmente somos. Aquí vemos unas divisiones, y estas divisiones nos marca, recordemos, los 4 grandes niveles del ser. Uno de ellos es el nivel físico, cuerpo físico. El otro, este de aquí, es el nivel que nosotros en Kabbalah llamamos el alma vital, que es la personalidad. Esta personalidad está formada por un nivel que es el nivel artístico y el que nos hace desear, un nivel que es el nivel mental concreto, el intelectual, a través del cual pensamos, y un nivel emocional. Esta personalidad cambia cada encarnación. En cada encarnación tenemos personalidades distintas en base a una esencia que es lo que realmente somos. Y nuestras personalidades van variando. Nosotros pensamos que cuando alguien ha desencarnado, por ejemplo, decimos, mi tía Gertrudis ha desencarnado, y como era muy mayor y desencarnó o ha desencarnado hace 15 años o 20 años, pues habrá vuelto a encarnar. Así que voy a buscar a mi tía Gertrudis. Y entonces buscamos a la tía Gertrudis con las habilidades y las características de la tía Gertrudis, que le gustaba mucho el anís, que además era una buena costurera y que tenía mucho interés por los polacos. Estoy diciendo semitonterías, ando improvisando, pero para que nosotros tenemos una idea de cómo era la tía Gertrudis, pero es que esto formaba una personalidad, y en la siguiente reencarnación la esencia del individuo forma otra personalidad. Así que las personalidades son solamente aspectos de expresión que varían de una encarnación a otra. Para encontrar la verdadera esencia de un individuo que ha reencarnado y que lo volvemos a encontrar, hemos de ir a lo que acabo de decir, a su verdadera esencia, no a la personalidad. Por las personalidades, suponiendo que nos volvamos a encontrar con individuos que hayamos conocido en esta encarnación, no los encontraremos. Hay que saber detectar la esencia del individuo, lo que el individuo realmente es, más allá del aspecto personal. Pues este aspecto personal se tiene que desintegrar para que en este viaje el ser humano llegue al nivel del espíritu. El nivel del espíritu forma parte de su verdadero ser y tiene 2 divisiones. Aquí lo hemos dividido entre el nivel divino y el nivel espiritual. Pero como no vamos a entrar en estos detalles ahora, simplemente con que estas 6 esferas las denominemos el ser real, lo que el individuo realmente es, tenemos suficiente. Pues aquí dice, ens vols llegir un moment, sisplau? Liberado de Guk. El difunto se encuentra ahora liberado de sus vehículos físico, etérico, Guk. Él mora enteramente en su cuerpo sutil, compuesto de sustancia astral o sensitiva, Yesod, y de sustancia mental, Hot y Netzach. Bueno, si leéis hebreo, que supongo que sí, veréis que aquí dice Hot, que aquí dice Netzach y que aquí dice Yesod. Y estas son las traducciones en español: victoria, esplendor, fundamento. Estas 3 esferas son lo que representan en el árbol de la vida, representan la sustancia astral o sensitiva, el nivel emocional que decía antes, Yesod, y la sustancia mental, Hot y Netzach. Hot, Netzach, Yesod. Este triángulo, el triángulo personal. Cuando el cuerpo físico ha sido restituido, el ser humano mora en este nivel. Y nosotros podemos hacer una experimentación o tener reflexiones o meditar al respecto de esto, en el sentido de un día, en silencio, en casa o en soledad, decir, ¿cómo soy, cómo me siento o cómo puedo experimentar sin mi cuerpo físico?
y entonces dejáis el cuerpo físico en reposo. No muy en reposo, no os vayáis a dormir. Simplemente lo dejáis que no tenga ningún nivel de atracción. Es decir, que no pique, que no rasque, que no sea incómodo, que seáis lo menos conscientes de ese cuerpo físico, como hacen en las experimentaciones así de parapsicología, que hacen experimentos en cámaras de aislamiento con líquidos en los que el cuerpo físico parezca que ha desaparecido, y buscan la experiencia del individuo y hacen pruebas y experiencias, y a veces no les salen muy bien, pero en fin, las siguen haciendo, o al menos ha estado muy de moda hace unas décadas todas estas cámaras de aislamiento. Ese tipo de experiencia es la de buscar qué soy o cómo me siento sin el cuerpo físico, y es muy fácil de experimentar. Es muy fácil de experimentar que estamos en un nivel emocional y mental sin cuerpo físico. Este nivel emocional y mental sin cuerpo físico, ¿cómo se expresa? ¿Qué es lo que puede expresar y qué es lo que no puede expresar? Y veréis que básicamente las emociones están incluso más fuertes, son más expresivas que anteriormente, y el nivel mental también está mucho más lúcido. Pero claro, al no haber cuerpo físico, no hay posibilidad de tocar a nadie, no hay posibilidad de entrar en contacto, en el sentido del tacto, y el sentido del tacto es el tacto en el oído, en el tímpano, el tacto con las células de la epidermis, de tocar, el tacto del olfato, que también es tocar las partículas que están en el aire, el tacto del gusto, que es tener la impresión de los sabores en las papilas linguales, vista, oído, olfato, gusto, tacto, me faltaba la vista, y el tacto de las ondas electromagnéticas, las ondas de la luz que tocan la retina. Todo esto es tacto. Ese nivel de tacto en el cuerpo físico, los 5 sentidos, nos ha desaparecido, y nosotros podemos experimentar esa experiencia de estar más allá del cuerpo físico. Esa experiencia es la que siente el individuo, la que sentiremos una vez más en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría de los casos porque a veces se entra en una turbación o en sueños y el individuo vive todo este proceso muy dormido, pero al nivel de civilización y de inteligencia que demuestra la humanidad hoy día, los suelen vivir muy lúcidos, por lo cual es lo que vamos a vivir seguramente, y vamos a vivir el hecho de sentirnos muy vivos, de sentirnos muy móviles, de sentirnos muy fascinados por una serie de experiencias que se abren ante nosotros, sin cuerpo físico, con cuerpo emocional y con cuerpo mental. Así que el eje de la experiencia en la segunda fase, después de haber dejado el plano físico, se encuentra aquí. Pero este eje, que tiene 3 fases, tiene una fase, 2 fases y 3 fases, o bien 2 fases grandes, esta, hemos dicho que se llama la eliminación, y después esta otra, este nivel es también un nivel transitorio, porque hasta que el individuo llega a este sol interior, es decir, hasta que se ha liberado, como se libera del cuerpo físico, hasta que se ha liberado de los otros 2 niveles y llega al nivel que aquí llamamos de Tiferet, o del yo superior, o del maestro interno, hay varias terminologías para definirlo, pues el individuo no ha terminado de experimentar lo que también se podría decir muertes de sus diferentes vehículos. En cuanto a un gráfico, si lo queremos ver en un gráfico, pues aquí tenemos el árbol de la vida. El árbol de la vida, este es el cuerpo físico con sus 4 divisiones, porque tenemos calor, tenemos aire, tenemos líquido y tenemos materia, y está representada por estos cuatro símbolos alquímicos con sus emblemas de los 4 aspectos. Cuando el individuo fallece, pues entonces estos 4 aspectos tienen la capacidad
la necesidad, la obligatoriedad de separarse y de restituirse, de desaparecer, así que se desaparecen, vuelven a sus grandes reservorios, como decía antes, y nosotros quedamos así, quedamos con 9/10 de lo que nosotros somos, aunque la importancia de cada una de estas esferas no es la misma en el nivel de experiencia. No es lo mismo el plano físico que el nivel de divinidad de Keter, así que no podemos decir que sean lo mismo, pues, más bien podríamos decir que están reducidas en la capacidad de experiencia y de conciencia a medida que se va descendiendo de este nivel. Entonces queda el individuo, después de esta muerte física, que ha centrado en la esfera de Yesod. Se encuentra en el nivel de esta esfera, Yesod, fundamento, esta de aquí. Esto ya no tiene ningún interés, nos encontramos aquí, y cuando nos encontramos aquí focalizados en Yesod, ens tornes a llegir, sisplau. Focalizados en Yesod. Muy pocos seres humanos están desenvueltos suficientemente en el nivel mental, por lo cual la mayoría están focalizados en un concepto sutil compuesto principalmente de material yesódica astral. Sí, esto lo comentábamos en clases anteriores, quiere decir que la humanidad en su mayoría, y estamos hablando de la humanidad de nuestras sociedades, las sociedades occidentales, la cultura occidental, que está muy avanzada, muy civilizada y también tiene sus grandes problemas, pero que parece que está en una cúspide cultural y muy mental, en realidad es una humanidad en su gran mayoría muy emotiva. Está focalizada en Yesod, en el nivel emocional. El nivel mental, aunque es utilizado y se está desarrollando, no es el aspecto que rige en el humano. El humano común es muy emotivo, emocionalmente sujeto a sus propias emociones, a sus propios deseos emotivos. El nivel pensante toma decisiones, pero el nivel emocional se las lleva como si fueran hojas en el viento. Lo que rige son las emociones, y poníamos ejemplo como que nosotros podemos decir: hoy voy a ser amable con este individuo, y cuando vemos al individuo, el individuo nos dice: sí que te has vestido ridículamente en el día de hoy, y ya está. Por más decisiones que hayamos tomado, decimos: insolente, burro y zafio como siempre. O sea, pero nosotros habíamos decidido ser amables, y ser amables lo decidimos mentalmente, pero el nivel emocional es más poderoso. El nivel emocional rige por sí mismo en la mayoría de la humanidad. En la humanidad muy avanzada, el nivel emocional está sujeto al nivel mental y es un sirviente del nivel mental, porque el nivel mental se ha desenvuelto y está llegando a los principios espirituales, y entonces está iluminado, y las emociones están sujetas, son poderosas, pero van siempre en la dirección que le marca una mente inteligente, un nivel de inteligencia amorosa. Pero la mayoría de la humanidad es la emoción. Dice: no puedes discutir con él o con ella. ¿Cómo que no puedes discutir? No, porque no escucha nada. Bueno, cuando hablamos de esto, que no se puede discutir porque no escucha nada. Entonces, estamos hablando de que hay una emoción desbordada que lo inunda todo, que no se aviene a razonamientos, que no se puede llegar ni siquiera a conceptuar en las más sencillas expresiones mentales. Y nosotros lo vemos, salen en las noticias, salen los líderes, y entonces hablan, y nosotros vemos que allí hay una emoción que lo está poniendo incluso en una posición comprometida, porque se le ve que está hablando desde las emociones. Ay, qué poco inteligente es este individuo, si se le ve que está cabreado y está ahí haciendo un discurso a las masas, cabreados. No. Bueno, pues esto es el nivel emocional. Y cuando decíamos el nivel emocional, decimos que pocos seres humanos están desenvueltos mentalmente. La mayoría de ellos están focalizados en un cuerpo
que está compuesto principalmente de material yesódico. Dice principalmente porque las esferas, aunque en el árbol las tenemos separadas, los cuerpos, aunque están separados, están entremezclados, no están completamente separados. Así que lo emocional está mezclado con los niveles de pensamiento, está mezclado con los deseos emocionales, y hay que aprender a distinguir qué es un deseo, qué es lo que deseamos, qué es lo que nos hace sentir, qué diferencia hay entre una emoción y un deseo. Quiero y puedo porque quiero o quiero porque puedo. ¿Qué es eso? A mí me dejaron como 6 días en estado catatónico cuando iba a colegio de párvulos y el profesor escribió en la pizarra: querer es poder. Eso era lo que puso el profesor: querer es poder. Y andaba yo por la calle: querer es poder. ¿Y qué será eso de poder? ¿Y qué será eso de querer? Bueno, el hecho es que cuesta mucho a veces de distinguir entre lo que son nuestros deseos, lo que son nuestras conclusiones mentales, lo que son nuestros niveles emocionales. Sin embargo, hemos de llegar a distinguirlos y a ejercer maestría superior sobre ellos. La mayoría de la humanidad está en los niveles emocionales. La cuestión es que, focalizados en Hot y Netzah, en el plano mental, esto no se dice allí. Focalizados en Hot y Netzah, plano mental. Inmediatamente después de la muerte, solo se encuentran focalizados en el plano mental los discípulos y los iniciados, que en su vida cotidiana sobre la tierra han vivido mentalmente focalizados. El plano mental, que lo vemos aquí, son estas dos esferas, es un nivel. Estos son niveles, son cuerpos, son planos, son cuerpos de expresión, o podemos llamarlo también como abrigos o como capas de una cebolla. En realidad, todo lo que se nos está diciendo aquí tiene una aplicación práctica, así muy general, para después de la muerte física. Y es algo así como, después de haber fallecido, cuando el cuerpo físico ya no tiene ningún atractivo de ningún tipo para la conciencia, el individuo mora y tiene labor a efectuar en el nivel de los planos internos, que es similar al nivel en donde ha estado prestando más atención en su vida. Es decir, que si en la vida en el plano físico hemos sido muy mentales, lo que eso sea, o hemos sido muy emocionales, lo que eso sea, al fallecer tenemos más labor por efectuar en ese plano relacionado con esto que en otro. Si hemos sido muy emotivos, entonces nuestra labor más grande, si lo quisiéramos decir en términos de plano físico, diríamos: donde gastaremos más tiempo, o donde estaremos más tiempo, será en el nivel de Yesod. Donde nos costará más deshacernos del cuerpo interno, será en el nivel de Yesod, será el cuerpo emocional. Nos costará eliminarlo. Pero si hemos sido muy mentales, no nos costará tanto Yesod, pero nos costará el nivel mental. Y del nivel mental estamos tocando ya los límites de nuestra experiencia en el plano físico, porque cuando hablamos del nivel mental hemos de decir: pienso, y porque pienso luego existo. No, existimos aunque no pensemos. Hay existencia y hay consciencia más allá del pensamiento, pero nosotros estamos muy imbuidos en el nivel pensante y creemos que nuestro más nivel alto de expresión es el pensamiento, porque pensamos y nos parece que somos muy inteligentes, etcétera. Sin embargo, hay algo que es superior y es mucho más extraordinariamente poderoso, bello y sabio que no el nivel pensante. Sin embargo, si hemos estado centrados en el nivel pensante y hemos sido muy pensadores durante la vida, en lo que eso sea, pudiera ser en la creación de una empresa y unos negocios y en bolsa o en lo que fuera, algo artístico, pues entonces lo que nos está intentando transmitir esto es que estaremos mucho y muy concentrados
y tendremos mucho trabajo en el nivel pensante. Pero, como decíamos antes, si somos de la mayoría de la humanidad que es muy emocional, entonces nuestra experiencia estará muy centrada en el nivel emocional. Porque el proceso es, primero hay que eliminar este cuerpo y después hay que eliminar este otro cuerpo. Esto recibe el nombre de eliminación, esto recibe otro nombre que ya lo hablaremos. Cuando hemos muerto aquí y hemos muerto aquí, entonces el sol interior está destapado, está desvelado, ya no hay cortinas ni hay nada que lo envuelva, y entonces tenemos la realidad del ser. Si el cuerpo emocional es muy poderoso, esta es nuestra área de más trabajo una vez hemos fallecido. Y ahora iremos viendo qué clase de trabajo, qué clase de cosas es las que podemos experimentar o experimentaremos aquí. Pero si el nivel emocional ha estado dominado, regido por el nivel mental, y hemos sido muy mentales, ¿qué individuo más mental? Le dices una cosa y ya enseguida empieza a deducir, a efectuar pues combinaciones de razonamientos, etcétera, etcétera. O un gran investigador, un gran científico, o un gran gramático, filólogo, etcétera, tan mental. Hay individuos que están muy concentrados en el nivel mental. Evidentemente, el equilibrio entre todos los aspectos es lo sano. Hay que tener un equilibrio entre las 4 esferas, y hay que tenerlas muy integradas para que sean un vehículo personal de ese sol interior, que el sol interior representa nuestro nivel más cercano de divinidad, el representado por Keter, el más cercano a la personalidad. Pues si nosotros o un individuo ha sido muy mental, pues el trabajo lo tendrá en el nivel mental. Ahí es donde, después de fallecer, estará muy imbuido en unos niveles de experiencia, que después veremos también qué niveles son. En cuanto, esto es lo que está intentando transmitirnos la enseñanza, que según cómo somos, y cómo somos es donde prestamos la atención predominantemente, así será nuestra experiencia después del plano físico. Si nuestra atención ha estado sobre todo en el mundo de la música, por ponerlo así, no teníamos otro interés que el mundo de la música, nos iremos al mundo de la música en los planos internos, y allí tendremos labor por desenvolver la capacidad de despegarnos de ese mundo de la música para ir a la realidad del ser. Estos procesos son los procesos en los que estaremos estudiando en las próximas clases. La clase termina aquí.